Pues le damos gracias a Dios por su presencia, por su favor, por su respaldo. Y doy gracias también a Él que nos da la vida diariamente. Soy el apóstol Valentín Oliver Martínez Morales. Desde hace 33 años Dios nos llamó al ministerio y le damos gracias porque pues Él es el único que me escogió y que la gloria sea para Él. Podemos decir de 5 millones de hombres, Él me eligió antes de que naciera en el vientre de mi madre. Y pues le doy gracias a Dios, la gloria siempre será a Él, porque dice la palabra de Dios y que si predico el Evangelio no tengo de qué gloriarme, porque es necesario predicar la palabra de Dios. Y en esta mañana, este sábado, 17 de mayo, ya estoy poniendo, 17 de mayo 2025, en esta mañana, en este centro de Puebla, en este lugar, pues Dios nos ha traído a restaurar el púlpito a su diseño original. ¿Qué es restaurar el púlpito a su diseño original? Es predicar la palabra de Dios como Jesús lo hizo cuando Él estuvo como hombre en carne. Jesús iba por las plazas, iba por las aldeas, iba por las sinagogas, iba por las ciudades, recorría muchas ciudades. Y Él iba porque Él sabía que tenía una asignación, que tenía una voluntad que hacer, que era hacer la voluntad del Padre Celestial, Jehová de los ejércitos. Y entonces Él no perdía el tiempo. Entonces Él iba de un lugar a otro a predicar el Evangelio del reino de Dios. Y hoy estamos aquí para predicarte el Evangelio del reino de Dios. No te venimos a predicar una religión, porque nosotros no somos de ninguna religión. En la palabra Dios dice que se acercaron unos hombres y le dijeron a los que estaban ahí: ¿eres de Pablo? ¿Eres de Cefas? ¿Eres de Apolos? Y ellos le dijeron: no somos de ellos, somos de Cristo. De Cristo, nosotros somos de Cristo. Somos embajadores de Cristo, somos ministros de Cristo, instrumentos de Dios. Y en esta mañana el Señor quiere hablarte de la alimentación de los 5,000. Sabemos que en la palabra de Dios, en el libro de San Marcos, habla en el capítulo 6, versículo 30 al 44, de la alimentación de los 5,000. Alimentación. Sabemos que desde que tú naces, desde que el óvulo y el espermatozoide se unen, empieza la vida, pero por el soplo de Dios, que da vida, el aliento de vida que Dios sopla, y entonces empieza una nueva vida. Y desde esos 9 meses que está el bebé, niña o niño en el vientre de la madre, entonces ese bebé se alimenta de lo que come la madre. Y sabemos que después de que ese bebé sale del vientre de la madre, pues empieza a tomar su primera leche materna o el biberón, esa leche que se tiene que comprar para alimentarlo. Y así como te alimentaste hasta ahorita, que la edad que tienes, seas joven, seas adulto, seas ya una persona grande, tú necesitas alimentarte. Y sabemos que la palabra alimentación, en pocas palabras resumido, sería nutrirte. Y esa nutrición, para este tiempo, Dios nos los ha venido hablando ya por décadas, mostrando. La primera guerra que hubo es matar a la gente en el Coliseo de Roma. Satanás emprendió una guerra para matar a la gente en el Coliseo de Roma. Después, la segunda estrategia de la élite mundial, de los satanistas, luciferianos, la familia Rockefeller, los millonarios que quieren tener el dominio de la tierra y el control de la tierra, metieron la sal y el azúcar. Y esa sal y azúcar en las bebidas que por siglos se nos enseñó de endulzar, pues es un azúcar y una sal que extremadamente te hace daño. Y se va formando como una gotera, que cada vez que tomas una bebida azucarada, pues está acumulándose ese azúcar en las torrentes sanguíneos.
Y entonces pasa el tiempo, ese azúcar daña el páncreas y después viene la enfermedad que el médico y la ciencia le llaman diabetes. Y después de ahí, los que comen mucha sal, vienen las enfermedades cardiovasculares, que es la presión en el corazón. Y entonces esa guerra de azúcar y sal, la humanidad no se da cuenta. Pero es una guerra emprendida para debilitar los cuerpos e ir debilitando tu cuerpo que Dios te crió y te dio, porque el hombre está armado, en el libro de Tesalonicenses lo narra la palabra, de ser cuerpo, alma y espíritu. Después de esa guerra de azúcar y de sal, vino la guerra de la comida chatarra. Esa comida chatarra que no es una comida natural y que nosotros a través de los años, porque es una visión que Dios nos llamó para restaurar la alimentación en los hijos de Dios. Nosotros vemos que en la palabra de Dios veíamos qué comía Jesús cuando andaba como hombre, qué comían los apóstoles, qué comía Juan el Bautista. Dice que comía miel, comía pescado, y así vemos que ellos eran sabios para comer. Pero esa guerra, tercera guerra de la comida chatarra, esa comida chatarra no te nutre. Esa comida chatarra te vuelve adicto. Y por lo tanto, como no te nutre, pues tu cuerpo pues se va debilitando. Después vino la cuarta guerra, que es la comida procesada. Esa comida procesada que, pues gracias a Dios, hasta el gobierno ya se dio cuenta de que en las escuelas tiene que quitarse porque esa no te da alimentación. Bueno, y entonces, en esta guerra de pandemias, que no fue de bombas atómicas, sino fue de virus, ¿qué está pasando? Que ya no fue de guerra de nuclear, fue de guerra de virus, ¿verdad? Que se le llamó coronavirus. Primero te debilitan tu cuerpo, después te mandan el virus. Y así viene la tercera guerra, que es otra pandemia que viene ya en camino. Y que tú tienes que saber, y tienes que levantar la voz, y tienes que levantar la mano, de que así como la ideología de género pervirtió la humanidad, pero en unas naciones, en Rusia ya la quitaron, en Estados Unidos también, así tú tienes que saber que tenemos que llamar a Dios para que Él gobierne y esté en la nación. Pero así habla aquí de una alimentación. Alimentación de los 5,000. Sabemos que de 5 panes y 2 peces se multiplicaron para alimentar a 5,000. Y sabemos que la verdadera alimentación, así como hay una alimentación espiritual, hay una alimentación natural. Y para alimentarte espiritualmente necesitas venir a la verdad. Necesitas venir a Jesucristo, para que Jesucristo empiece a alimentarte espiritualmente. Por eso sabemos que cuando fue llamado, Pablo entendió esto, que tenía que vivir para Cristo y morir para Él. Y también Jesús, cuando pasó el desierto, Él ayunó 40 días y 40 noches. Cuando nosotros vemos que el ayunar te da fortaleza espiritual. Las religiones, por ejemplo, el budismo, el tibetanismo, los budistas se apartan de la civilización y se van a los montes para, según ellos, meditar. Pero ellos no conocen al Dios vivo. Y entonces ellos piensan que el tener dominio en el cuerpo y en la lengua y en tu mente es ganar. Por eso muchos te dicen que el poder está en la mente, pero realmente no está ni en la mente, no está en las filosofías. El poder está en Cristo. En el libro de los Hechos narra la palabra de Dios, en Hechos 1:8. Pero he recibido poder porque ha venido sobre mí el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el único que da poder verdadero. Y ese es poder a través de la lectura de la palabra santa, limpia de Dios, es como nos alimentamos espiritualmente. Así como tú te estás alimentando comiendo una torta, comiendo un taco, te estás alimentando para que ese alimento sea nutrido para tu cuerpo. Pero aquí habla de la palabra de Dios en el libro de San Marcos, capítulo 6:30 al 44, alimentación de los 5,000. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Y Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer.
y se fueron solo en una barca a un lugar desierto, pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allí a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos y se juntaron a él. Y salió Jesús y vino una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarle muchas cosas. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a él diciendo: el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Despídelos para que vayan a los campos y aldeas alrededor y compren pan, pues no tienen qué comer. Respondiendo él, les dijo: dales vosotros de comer. Ellos le dijeron: que vayamos y compremos pan, 200 denarios y les demos de comer. Él les dijo: ¿cuántos panes tenéis? Y velo. Y él saberlo dijeron: 5 y 2 peces. Y les mandó que hicieran recostar a todos en grupos sobre la hierba verde, y se recostaron por grupos de 100 en 100 y de 50 en 50. Entonces tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dijo a sus discípulos para que los pusieron delante, y repartió 2 veces entre todos, y comieron todos y se saciaron, y recogieron de los pedazos 12 cestas de lo que sobró de los peces, y los que comieron eran 5,000 hombres. Si te das cuenta, comieron y saciaron 5,000 hombres. Y se recogieron de los pedazos 12 cestas y de los que sobró de los peces. Entonces, sabemos que habla de una multiplicación. Sabemos que habla de una alimentación para alimentar a 5,000 personas con 5 panes y 2 peces. Sabemos que hay una comida espiritual, pero esa comida espiritual no te la puede dar ninguna religión, llámese como se llame la religión. La única alimentación verdadera es la que te va a dar Jesucristo, es la que te da Jesucristo. Ese es el verdadero pan. Por eso Él lo dice: yo soy el pan del cielo. Él es el pan, Él es el pan. Entonces comer de ese pan es la vida que va a venir a ti, ese alimento que te va a dar. Entonces, ¿cómo tú puedes nutrirte espiritualmente si tú no tienes a Dios? Si tú tienes una religión. ¿Por qué? Porque en ese momento dice la palabra de Dios, y Jesús mismo los confrontó a esos 5,000 y les dijo: ustedes me siguen no por lo que predico, no por lo que enseño, ustedes me siguen porque yo les doy de comer, porque yo les doy de beber, pero no me aman. Ustedes solamente están por la comida. Y sabemos que así hoy está escrito. Y muchos quieren una bendición, muchos quieren un milagro de Dios, muchos quieren una sanidad. Ya la ciencia los diagnosticó desahuciados, con SIDA, con cáncer, con una enfermedad terminal. Y entonces no saben qué hacer, no saben a quién acudir. Pero si la palabra de Dios lo habla, que el único que puede hacer milagros y sanidades y alimentarte y salvarte de la perdición y del infierno es Dios. ¿Por qué entonces no entender y no dejar de entender y de luchar con Dios, que Él es el único que te puede dar ese milagro? Pero Él lo dijo: ustedes solamente me siguen porque les doy de comer, de beber, y todo lo quieren gratis, porque no quieren compromiso. Para seguir a Dios solamente dice la palabra de Dios que es de valientes, no de cobardes. ¿Por qué? Porque seguir a Dios no es seguir una religión. Seguir una religión cualquiera, porque va, adora a lo que tenga que adorar, sea Buda, sea Mahoma, sea el Dios pagano que sea. La palabra de Dios dice: el Dios mitraísta, el Dios Mamón, el Dios que sea. Pero ese Dios no te da salvación, ese Dios no te cambia. Sigues en el alcohol, sigues en la prostitución, sigues en el adulterio, sigues en el chisme, sigues en la mentira, sigues en la ignorancia. Y lo peor, que cuando mueres te dicen: descansa en paz, se fue con Dios. Pero ¿cómo sabes si fue un brujo, si fue un adúltero,
si fue un fornicario? La palabra de Dios bien claro lo dice. Los fornicarios, los hechiceros, los adúlteros, los idólatras, los mentirosos, no entrarán al reino de Dios. La palabra de Dios es tan real. Y por eso sabemos que ese tiempo de la venida del Señor en el reloj profético está tiempo final. Estamos en el tiempo final. Tiempo final, grábatelo, que se te quede bien claro. Tiempo final, tiempo final, tiempo final, tiempo final está por acontecer. Hace muchos años se pensaba, cuando estaba Adán, cuando estaba Eva, cuando estaba Noé, pues era el inicio de los tiempos. Hoy estamos en tiempos finales, tiempos peligrosos. Y para que tú entiendas que la puerta ancha es que la lleva a la perdición. Puerta ancha es las religiones. Puerta angosta es la puerta de la salvación, que es Jesucristo. Y entonces, pues sí, no cualquiera va a entrar en la puerta estrecha. Es la puerta de la salvación. Entonces, ese Dios, que es el pan de vida, que es Jesucristo, Él está aquí. Él está usando mis labios para decirte que el tiempo final está por acontecer. Para decirte que la palabra de Dios se va a cumplir de la venida del Señor, donde todo ojo le verá, todas las naciones le verán, todos los pueblos le verán, pero no todos entrarán en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. No todos. Ahí es donde veremos a quién adorabas, a quién servías, a quién te inclinabas, a quién le impedías. La palabra de Dios en el libro de los Salmos dice: yesos, metales, dioses de metal, dioses de yeso, dioses de madera, dioses de cristal, dioses de piedra, no te van a salvar. Ni siquiera escuchan, ni oyen, ni caminan. El único que salva es el que tú y yo sí lo conozco, tú no lo conoces, tú no lo ves. Yo sí lo he visto en el sentido de ver que Él ha hecho milagros, sanidades, prodigios, y que nos ha cuidado diariamente. Diario nos cuida Él. Yo no necesito guardaespaldas, yo no necesito vidrios polarizados, yo no necesito escoltas. Mi escolta, mi Dios, el que me guarda, es el Todopoderoso, Jesucristo. Y Él está aquí para decirte que estamos en tiempo final. Él nos ha traído el Señor en esta mañana y el consiervo Rogelio para decirte, anunciarte que Él está hablándote y que te ama con ese amor y con esa misericordia, pero el tiempo de la misericordia está por acontecer, terminar. Viene el tiempo de la ira, el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de la marca y el sello de la bestia, el tiempo final, ese tiempo final que va a acontecer. Y entonces, ¿quién sabe la hora y el día? Nadie, solamente el Eterno, solamente Él. Pero por eso Él envía a sus instrumentos, Él envía a sus siervos para anunciarte, para que vengas y arrepientas y recibas al Todopoderoso Jesucristo y cambie tu vida y transforme tu vida. El único que murió por ti te ama sin condiciones. Bendiciones en esta mañana, y es mi última intervención. Que Dios te toque y que te apartes de ese camino de perdición, porque el tiempo de la venida del Señor está cerca. Paz de Cristo, bendiciones.